saludo de manera general. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo 20. No sé si se puede decir que voy a leer, porque en realidad son dos palabras este mandamiento. Pero es Éxodo 20, versículo 15. Hay distintas versiones de este mandamiento. Algunas Biblias dicen no robarás, otras no hurtarás. En este caso, la versión que ocupamos nosotros, no robes. Y así tal cual, no robes, listo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos provees de tu palabra, porque podemos contar con ella y ver a través de ella tu mensaje, lo que tú quieres mostrarnos de nosotros, de ti y del mundo. Gracias porque tu palabra invierte nuestros valores, los cambia, transforma estos valores con los que nosotros hemos crecido y nos presenta los valores del reino de Dios. Y te rogamos que así sea, que tu palabra nos vaya transformando día a día, que nos vaya cambiando, para que seamos hombres y mujeres conforme a ella, que podamos crecer a la estatura de Cristo y así día a día poder amarte más, en respuesta a este amor que ya tú has tenido por nosotros primero. Te damos las gracias por todo esto, te pedimos que la exposición de esta palabra sea fiel. Todo esto te lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Casi siempre, o mejor dicho, siempre que después que predico, mi esposa me dice que soy muy reiterativo, que repito mucho algunas palabras o frases. Y esta vez no va a ser la excepción. También voy a ser reiterativo. Quiero partir por repetir algo que ya se ha dicho en los sermones anteriores, de esta serie particularmente. Cuando nos acercamos nosotros a los 10 mandamientos, puede producirse casi como un cortocircuito en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nos podemos llegar a preguntar ¿cómo puedo compatibilizar esto que estoy leyendo, los 10 mandamientos, con la gracia? ¿Cómo calzan o cómo cuajan ahí? Ahora debo yo aportar con mi obediencia a la salvación que ya Jesucristo compró por mí en la cruz. ¿O por qué Dios me pide que haga cosas si en su misma palabra también ya me ha dicho que me ama incondicionalmente? Puede causar o puede producirse esto en nuestra cabeza, de ver por un lado la ley y por otra parte la gracia como algo totalmente opuesto o contrario. Y aquí es donde quiero insistir, pero específicamente relacionado con esta serie, lo que ya se ha dicho en los otros sermones, que cuando nosotros leemos los 10 mandamientos debemos estar conscientes que el pueblo recibe la ley posterior a que es sacado de Egipto. Y aquí quiero llegar, que Dios no pone condiciones al pueblo para liberarlo. Lo que el Señor hace es rescatarlos de la esclavitud por su gracia. No pensemos que en el Antiguo Testamento, bueno, es algo que también ya se ha dicho muchas veces, no pensemos que en el Antiguo Testamento Dios operaba de manera distinta al Nuevo. No, Dios rescata al pueblo de Egipto por su gracia, por su misericordia. Y después de esto, de esta liberación que ya les ha dado gratuitamente, les da mandamientos para que se conduzcan conforme a su voluntad. Incluso esto lo podemos ver de manera muy notoria
lo que yo estoy diciendo lo pueden comprobar en su Biblia, en el hecho de que antes de entregarles la ley, Dios le dice a Moisés, en Éxodo 6:7, le dice: haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. O sea, ya le está diciendo, por medio de Moisés, está diciendo que va a ser de ellos un pueblo, mucho antes de darle los mandamientos. No está dándoles los mandamientos como condición para hacerlos su pueblo. Quizás lo podríamos ver de una manera más didáctica aún. Y también un ejemplo similar que ocupé en la novena, que es ver la relación que tenemos con Dios como parte de una familia. En este hogar, en esta familia, Dios es el Padre, que de hecho es la figura constante en la Biblia, que se presenta a Dios como Padre. Y nosotros, sus hijos. Esta relación de padre-hijo, nada ni nadie lo va a cambiar. Ya existe, punto, listo, está. Y es teniendo este amor paternal totalmente seguro que el Padre pone reglas que incluso son una expresión, una manifestación de su amor, y que son parte esencial de la crianza. Los que son padres ya lo saben mejor que los que no somos aún, que es necesario poner reglas en la casa. Y no depende si los hijos cumplen esa regla o no, si el padre va a amar al hijo. No, el padre ya lo ama, pero las reglas son parte. Es importante insistir en esto, que de esa misma forma con nosotros también pasa. Dios ya nos ha reconciliado con Él a través de Jesucristo, como decía delante, por su gracia y por sus méritos. Y ahora nosotros podemos disfrutar de una vida nueva y una vida en abundancia, también nos dice la Biblia. Ahora nuestra existencia pasa a tener sentido. Ya van desapareciendo, probablemente poco a poco, pero van desapareciendo preguntas como: ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué existo? Estuve hace como 2 semanas en Chillán y fuimos con María Jesús, mi esposa, a la iglesia presbiteriana de allá. Y comenté algo, una información que me dieron en una ocasión, que Chillán se encontraba dentro de las ciudades con más alto índice de suicidio en el país. Entonces les quería hacer ver a los hermanos en ese momento que ¿qué es lo que lleva a una persona al suicidio? Probablemente el que se hace estas preguntas y no encuentra respuestas a estas preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Hacia dónde voy? El Evangelio va haciendo que desaparezcan esas preguntas en nuestra vida. Por eso decía que el Evangelio le da existencia, y esta salvación de Dios le va dando existencia, nos va dando existencia y conciencia de esta existencia, y le van dando sentido al hecho de que vivimos. Cuando empezamos a experimentar el Evangelio, ¿qué empieza a pasar también? Que empezamos a poner nuestra mirada en Dios, y Él nos hace vivir para adorarlo. Empezamos a entender que ese es el propósito de nuestra vida: adorarlo, vivir para Él. Y esa gracia que es derramada sobre nosotros debe ir transformándonos también, porque si no sería una gracia barata. Debe ir cambiándonos, haciendo que deseemos obedecer a Dios y rechazando todo lo que se opone a Él. Porque ¿quién de nosotros de manera consciente buscaría ofender a alguien que ama? Yo creo que nadie, pues, a menos que uno esté mal de la cabeza. Nadie va a querer ofender a alguien que ama. Generalmente nos pasa que lo hacemos, ¿cierto? A esposas, hijos, esposos, ofendemos a quienes amamos, pero no de manera consciente, ¿cierto? O quizá es una cuestión de impulso de nuestra vieja naturaleza, por decirlo así. Pero nadie va a querer hacerlo de manera consciente, así como premeditado, pensado: ok, voy a hacerle daño.
Nadie. De la misma forma, nuestra obediencia a Dios debería ser la reacción al amor que ya ha tenido por nosotros, al efecto de sabernos amados cuando no lo merecíamos. Eso es el Evangelio, su amor incondicional entregado a nuestras vidas y esa reacción que se produce en nosotros de amarlo y de obedecerlo también. Y este es el Evangelio que se predicaba desde el huerto de Edén, que nosotros lo vemos, lo que se conoce como el protoevangelio, cuando se anuncia que la simiente de la mujer va a pisar en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Y por qué es necesario insistir? ¿Por qué es necesario insistir en la predicación del Evangelio todos los domingos? ¿Por qué? Yo he escuchado gente decir, no, pero que no en contexto presbiteriano, en otros contextos cristianos. No, pero mejor toquemos otros temas, hablemos de otras cosas, del fin del mundo, cosas así. Pero ¿por qué es necesario insistir en el Evangelio? Bueno, Martín Lutero dijo que el Evangelio debía estar en el púlpito todos los domingos, porque ya el lunes a la gente se le olvidaba. Y así nos pasa, y yo creo que si hacemos un examen a nuestra vida, vamos a ver que así ocurre con nosotros. Nosotros conocemos el Evangelio, pero constantemente estamos volviendo a tener una relación de transacción con Dios, dando para que Él nos dé, ofreciéndole algo para obtener una retribución. Pero como ya hemos visto, Dios no acepta tratos. Así no funciona Dios. Uno eso puede hacerlo con una persona, con un conocido, de demostrarse de cierta manera para obtener un beneficio de esa persona. Pero a Dios no lo puede engañar. El Evangelio acaba con nuestros esquemas. Entonces, ya tomando conciencia que la obediencia a Dios es el resultado de la gracia, veamos el 8º mandamiento. Cuando nos enfrentamos al texto bíblico y vemos el 8º mandamiento, no robes, probablemente la mayoría de nosotros podríamos pensar, lo cumplimos. No, nunca le robaba a nadie. El tema es, ¿qué hay por detrás de este mandamiento? No quedarnos solamente con lo superficial. ¿Apuntará solo al hecho concreto de robar o de hurtar o a algo mucho más profundo? Y desde que me dijeron que predicar este mandamiento, pensaba, ¿cómo se puede abordar este sermón? Pero me sirvió mucho la predicación del pastor Vladimir el domingo pasado. La mejor manera de poder entender esto es planteándolo de la manera inversa. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que hay por detrás de robar o de sentir el deseo de hacerlo es una inconformidad con lo que Dios nos ha dado. Esa es la raíz. Ahí radica el problema. Ahí está la raíz del pecado. Cuando el Señor libera al pueblo de la esclavitud en Egipto, que es el contexto en el que se entregan los 10 mandamientos, promete darle una tierra donde fluye leche y miel. Incluso esa figura, leche y miel, se usa mucho en el Antiguo Testamento. Ofrece prosperarlos. Es por eso que les ordena, no roben. Con eso les está diciendo de otra manera, les estoy dando y les daré todo lo que necesitan. Vivirán con abundancia, por eso fluye leche y miel en esa tierra. Así que no tienen por qué apoderarse de lo que es suyo. Solo un corazón que es malagradecido y que se siente insatisfecho con la provisión de Dios puede desear robar o cometer esta acción. Así como Dios proveyó de todo lo necesario al pueblo en estos 40 años de peregrinaje por el desierto, Dios también nos provee a nosotros de todo lo que necesitamos. Y es por eso que este mandato de no roben también tiene un significado igual de profundo como lo tenía para las personas de esa época que recibieron el mandamiento. Igual de profundo para nuestras vidas. Y ahí cabe hacerse la pregunta,
ya que estamos viendo que en realidad la raíz del problema y del mandamiento es un corazón malagradecido e insatisfecho. ¿Cómo está nuestro corazón en esto? ¿Descansamos realmente en lo que Dios nos da? ¿Estamos satisfechos con el sustento que nos entrega? ¿O en lo íntimo nos quejamos de lo que tenemos? Quizá esta es una de las más grandes luchas que vivimos. Por algo la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y por qué? Porque culturalmente, y es como lo que decía en la oración de gratitud, culturalmente somos formados para no conformarnos con lo que tenemos y siempre aspirar a más. Y eso va de la mano, generalmente, con esta idea de que se ocupa mucho esta frase del desarrollo profesional, que promueve que uno debe ir teniendo un mejor trabajo, aumentando sus bienes, su patrimonio, etc. Ideas que lamentablemente están súper arraigadas y aferradas en la iglesia. Y ni siquiera me refiero a la iglesia de manera corporativa, sino que a las personas que conformamos la iglesia. Necesitamos con urgencia sacar de nosotros estos ídolos culturales. No dejarnos llevar por esa idea de clase media aspiracional, que se ocupa mucho, o de desarrollo profesional, que buscan generar en nosotros el deseo permanente de querer más, de no sentirnos tranquilos con lo que ya tenemos, de hacernos creer que merecemos un mejor sueldo, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor auto. ¿Y qué pasa con esto? Que nos hace parte de una competencia donde también participa nuestro círculo social, porque nos terminamos validando finalmente dentro de nuestro círculo social por los logros que vamos alcanzando, por las metas que vamos cumpliendo. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que eso es normal? ¿Que pensar de esa manera es normal? ¿O que no tiene nada de malo aspirar a eso? La Biblia, si la miramos de manera sincera y humilde y la leemos así, nos mostrará que estos valores culturales son incompatibles con los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios tienen que cambiar nuestra forma de pensar, o como dice Romanos, deben transformar nuestra mente. O dicho de otro modo, deben poner en orden nuestros afectos. Debemos vivir agradecidos de lo que Dios nos da, y no con el corazón puesto en lo que tenemos o en lo que no tenemos, o en lo que podríamos llegar a tener. Debemos creer y estar convencidos que el Señor en su sabiduría nos da lo que necesitamos, ni más ni menos. Por algo el Señor es sabio, y mucho más sabio que nosotros. Sobre esto la Biblia dice en Mateo 6, 19 al 21, un pasaje muy conocido: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. No roben o no robes no es la prohibición de un Dios tirano, malo, que nos pone límites, así como que juega en contra de nuestra libertad. No, para nada. Es la orden de un Padre amoroso que ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Este Padre que le da absolutamente todo y en abundancia a sus hijos. Y esto nos lleva a entender también otro punto que se deriva de la satisfacción que debemos tener en lo que Dios nos da, que debemos ser buenos administradores de eso.
Si el Señor nos da lo que nosotros necesitamos, debemos administrarlo bien. Esto significa que debemos usarlo de tal forma que le agrademos y que sea para glorificarlo. Y si hacemos un autoexamen en esto, con mi esposa veníamos en la micro haciendo un autoexamen en esto, si de verdad estamos usando bien los recursos que tenemos, administrándolos bien, lo más probable es que todos estamos al debe, o la mayoría de los que estamos acá. Porque de una u otra forma caemos a veces en malgastar la plata, usándola para satisfacer caprichos. No estoy diciendo que uno pueda usarla en cosas como de recreación o salir por ahí. No se trata de eso. Es algo más profundo, usándola para satisfacer caprichos o siendo desordenados. Y aquí cabe preguntarse, ¿cómo andamos de deudas? ¿Qué tanto ocupamos las tarjetas de crédito o las tarjetas de tienda? ¿Cuánto de nuestro sueldo ocupamos para pagar cuotas? ¿Qué tan altas son esas cuotas? Incluso podríamos hacernos preguntas mucho más profundas en relación a nuestra espiritualidad. ¿Qué motivaciones hay en nuestro corazón que nos lleva a elegir tal o cual lugar para ir de vacaciones? ¿O qué motivación hay en nuestro corazón que nos llevan a elegir tal lugar para atendernos en el médico? ¿O para salir a divertirnos? O para ser más explícito aún, sin querer ofender a nadie. Todos los que estamos acá somos clase media, ¿ya? ¿Qué motivación hay en nuestro corazón, o cuál es la intención de nuestro corazón cuando, siendo la mayoría de los que estamos acá clase media, decidimos comprar un bono para ir al médico en Las Condes? Cuando pueden haber muchos médicos muy buenos en los lugares donde vivimos o en los sectores donde vivimos. A eso quería llegar. ¿Queremos demostrarle algo a los demás? ¿O queremos sentirnos de cierto estatus? ¿Estamos fijando nuestro valor como personas según los ambientes en que nos movemos? ¿O con el tipo de gente que nos juntamos? ¿O los lugares que frecuentamos? Y finalmente, o la pregunta que resume todo esto, ¿qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos provee? Ahí está la raíz del problema. El deseo o el acto mismo de robar o hurtar, de todas las formas posibles que se pudiese robar o hurtar, es solo el resultado o la evidencia de nuestro pecado, que es la ingratitud a Dios. Y nuestro dinero, además de administrarlo bien, deberíamos hacer algo más en cómo lo ocupamos. Y aquí me quiero referir con esto, que Dios en su palabra también nos llama o nos ordena a compartirlo con aquellos que necesitan. O sea, no solamente tener una buena administración que nos alcance para vivir bien y normal con nuestra familia, sino que la palabra de Dios va mucho más allá. Ni siquiera que ocupemos todo lo que recibimos, sino que también lo compartamos. Y que al hacer eso de esa forma, Él también está proveyendo a esas personas, a los que necesitan. Debemos ser generosos, no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Porque además, al desprendernos de lo que nosotros tenemos, también estamos haciendo un ejercicio. ¿Y qué ejercicio? De que el dinero no nos controle. Si tenemos y vamos cultivando esa capacidad de poder dar y ayudar a otras personas, el dinero ya no va a estar ejerciendo control sobre nosotros. Una buena administración implica que a través de ella estaremos satisfaciendo en primer lugar nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia, y en segundo lugar proveyendo lo necesario para la iglesia, que eso es fundamental, y la extensión del Evangelio, y junto con eso dándole a las personas que tienen menos, tanto en nuestra comunidad como en el mundo entero. Y para que vean que esto no es algo que se me ocurrió a mí, la Biblia lo dice,
Deuteronomio 15:10 dice: sin falta le darás al pobre, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Es importante eso, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Y uno lo debiese hacer ni siquiera pensando por el beneficio que va a obtener de Dios, como lo presenta acá, sino por el solo hecho de que Dios desea que lo hagamos, que demos a las personas que necesitan. Este mandato de Dios da directamente en el blanco de nuestro egoísmo. Por eso decía que si lo ejercitamos, el dinero ya no va a estar ejerciendo control sobre nosotros. Es como que este mandato es como si nos golpeara en nuestro punto débil o en nuestro talón de Aquiles. Ya, eso es lo que dice la Biblia. Pero pongámonos en la situación que no damos al que no necesita. ¿No habrá ninguna gravedad en eso, en no dar? Pues como que pasa la piola. Y aquí quiero citar las palabras de un padre de la iglesia. Así que Carlos Parada quizá va a poner feliz justo en este momento. Crisóstomo, refiriéndose a este mandamiento, al octavo mandamiento: no robes. Crisóstomo, y específicamente al hecho de que hay que compartir. Crisóstomo dijo: esto también es robar, no compartir con otros nuestras posesiones. Puede que esta afirmación les parezca sorprendente, porque ¿por qué vas a robar eso? Pero no se extrañen, así como el oficial a cargo del tesoro imperial, que es negligente al distribuir lo que le ha sido ordenado y gasta en cambio en su propia indolencia, paga el castigo y es sentenciado a muerte, así también el hombre rico es una clase de administrador del dinero que se debe distribuir al pobre. Debe distribuirlos entre sus prójimos sirvientes que están en la miseria. Así que si gasta más en sí mismo de lo que sus necesidades demandan, deberá pagar el más duro castigo en la eternidad. Les ruego recordar esto sin falta, que no compartir nuestras riquezas con el pobre es robar al pobre y privarle de medios de vida. Nosotros no somos dueños de nuestra riqueza, meros administradores. ¿Somos generosos? Una pregunta, no es necesario que la responda. A mí. Yo me he dado cuenta que uno mientras más tiene, más y más apretado, así. Le cuesta más soltar, más quiere y menos quiere compartir lo que tiene. Y lamentablemente eso es una señal de nuestra espiritualidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a los mandamientos y somos convencidos de pecado, porque esa es la idea, ser convencido de pecado por medio de ello, nos encontramos ante una realidad que nos aplasta. ¿Por qué? Porque si somos convencidos de pecado, deberíamos sentir angustia frente a esto, que hemos hecho las cosas mal. Una verdad que es como un gran peso sobre nosotros, porque la conciencia de pecado debería producir aflicción, o si no, el Espíritu Santo no ha hecho su obra. Y sobre esto, sobre esta necesidad de tener conciencia de pecado y de la angustia que se debe sentir por eso, al ver que hemos fallado a Dios y que hemos ido en contra de su palabra, un pastor anglicano conocido como J.I. Packer. Cuando dije pastor anglicano, en este momento se le dibujó una sonrisa a mi esposa en su rostro, ¿eh? Bueno, para los que no saben, ella viene de la iglesia anglicana. Hay algunos muy puntuales, poquitos teólogos anglicanos que dicen algunas cosas muy certeras. J.I. Packer es uno de esos. J.I. Packer dice que el Evangelio nos conduce a desesperarnos de nosotros mismos. Es fuerte esto. Nos conduce a desesperarnos de nosotros mismos. Y que este primer paso, el de desesperarnos, es un paso necesario para que podamos entender la gravedad de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de Dios,
de su gracia y de su perdón. Lo bueno, y ya el segundo paso, lo bueno, lo grandioso es que la misma palabra nos da la solución a este pecado que hemos cometido. Y es muy conocida la historia, que aparece en 3 de los 4 evangelios, que Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones. Uno de ellos, cero arrepentimiento. Le da lo mismo estar en esa situación, seguía siendo igual de mal. Pero el otro, el segundo ladrón, mostró arrepentimiento. Uno de manera implícita puede ver eso en el pasaje, que hay un arrepentimiento y que depositó fe en Jesús. Y ante eso, ¿Jesús acaso le dijo, no, tú eres muy malo, no, está aquí porque es lo que mereces? No. Y ocurre algo muy distinto a lo que nosotros culturalmente hemos sido, o como hemos sido formados. De no, que si alguien te hace algo malo, espera un tiempo para perdonar. No, aquí todo lo contrario. Jesús de forma inmediata le regala la vida eterna, le ofrece una relación. Ante el arrepentimiento y la fe de este hombre, Jesús le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos que Dios rompe nuestras ideas de lo correcto o de lo incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús perdona al que nosotros probablemente no perdonaríamos, y nos perdona cuando nadie lo haría. En eso podemos ver que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios, ni siquiera un ladrón. Y es por eso, por esta radicalidad del amor de Dios, que el Evangelio trae esperanza a nuestras vidas. Aun cuando nos damos cuenta que la hemos embarrado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado, dejándonos guiar por nuestro corazón, que es engañoso y perverso, y no por la palabra de Dios. De la misma manera como ocurrió con este ladrón, Dios demanda hoy de nosotros lo mismo: tomar conciencia de que hemos pecado, arrepentirnos y poner nuestra fe y la seguridad de nuestra vida en Él. No en lo que tenemos, ni en lo que queremos tener, porque a fin de cuentas todo eso es pasajero, perece, se acaba. Cuando nosotros nuestra vida llegue a su fin en esta tierra, no podremos llevarnos lo que tenemos, nuestros bienes. Pero con el Señor no es así. En Él podemos pisar tierra firme, podemos estar confiados, y solamente en Él. Porque como decía adelante, el trabajo se nos puede ir, podemos perder nuestros bienes, pero aún así el Señor nos proveerá de todo lo que necesitamos. Saber que su provisión es suficiente, y todos los días mentalizarnos en esto, tomar conciencia de esto, que realmente su provisión es suficiente. Aunque digamos, no, que no me alcanza, pero Dios nos conoce nuestras necesidades, por algo nos da el monto que nos da. Y que de este modo nosotros no tengamos la mirada puesta en las bendiciones, sino que en el dador de las bendiciones. No en lo que tenemos, sino en el que da lo que tenemos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos muestra que somos pecadores, nos muestra que depositamos nuestra confianza en el día a día, en la práctica, muchas veces en nuestros bienes, en nuestro suelo, en nuestro trabajo, o en lo que queremos tener. Pero tu palabra nos muestra que lo que tú nos das ya es suficiente, que debemos estar satisfechos en ello, Padre Santo, y que debemos sentir una profunda gratitud por eso. Padre, gracias porque así como al pueblo hebreo le prometiste una tierra de leche y miel, y les diste todo lo que ellos necesitaban a lo largo de los 40 años de peregrinación, así de la misma manera sabemos que descansaremos un día con Cristo en la eternidad, en gloria.
Pero no solamente debemos esperar esto, sino que podemos disfrutar día a día, Señor, de tu cuidado, de tu sustento. Gracias por eso y perdónanos por lo que hemos pecado, Padre. Te pedimos que no tengamos nuestro corazón puesto en lo que podemos lograr, en lo que podemos conseguir, en el estatus que muchas veces nos interesa, Señor. Te agradecemos todo esto por tu palabra, por tu provisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.